Qué gusto tenerles una vez más aquí en su programa Camino, Verdad y Vida. Y como cada semana esperamos que en este espacio te sientas totalmente cómodo y amado. Y es por eso también que queremos decirte que si hay alguna situación por la que quieres que oremos por ti o estás pasando por algo, por favor, no dudes en ponerte en contacto con nosotros. Aquí en la pantalla estarán apareciendo las redes sociales, el teléfono, el WhatsApp. Por cualquiera que sea el medio más fácil para ti, por favor, contáctanos. Queremos orar por ti. Creemos que este espacio va a ser de bendición para tu vida, donde vas a poder encontrar ese gozo, esa paz que tu corazón necesita, esa respuesta que estás buscando. Así que quédate, porque este programa está totalmente diseñado para ti. Comenzamos. Bienvenidos a Camino, Verdad y Vida. Gracias por acompañarnos. Es un placer compartir este tiempo. Dice segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 18, crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Dios quiere que crezcas. ¿Estás creciendo? Dios te ama tanto, así tal como estás, sin moverle nada. Pero su amor es tan fuerte y tan sabio que no te quiere dejar así. Quiere que cada día puedas crecer mucho espiritualmente. Bienvenidos a su programa Camino, Verdad y Vida. Espero que sea muy obvio que todo lo que compartimos aquí tiene un fundamento. No es nuestra experiencia, no es la sabiduría de muchas personas, no, es la palabra de Dios. Porque creemos que efectivamente no son historias que de repente nos contó alguien muy inteligente y las pudo agrupar, no. Es Dios hablándonos a través de este precioso milagro. Y con esa confianza en lo práctico, en lo efectivo que es la palabra de Dios, te comparto lo que dice Proverbios 12:25. La preocupación agobia a la persona. Una palabra de aliento la anima. ¿Y qué es lo que nos está diciendo aquí esta breve sentencia de Proverbios 12:25? Creo que identificas claramente las tres partes principales de lo que está transmitiendo. Número uno, es una realidad la preocupación. Hay momentos en los que nos vemos enfrentados a situaciones difíciles que causan angustia, nos causan alguna inquietud, ansiedad. Bueno, pues es una realidad, así es la vida. Lo segundo que dice es que realmente eso tiene un efecto. Seguimos preocupándonos, seguimos con ansiedad y eso puede acarrear agobio. ¿Qué quiere decir esa expresión de agobio? Bueno, quiere decir que nos puede derrotar. Quiere decir que nos puede dejar sin fuerzas. Quiere decir que nos puede hacer conscientes de que realmente son experiencias que van mucho más allá de lo que es nuestra capacidad para enfrentar todas las cosas. Pero la parte final de este Proverbios 12:25 menciona que hay algo tremendo. Hay un cambio. Una palabra de aliento sí puede causar una diferencia muy fuerte, muy importante. Y en base a esta expresión de la Biblia, que me encantaría que te pudieras memorizar, quiero hablarte de cómo Dios sana. Y sana muchas cosas en nuestra vida. Pero una de las cosas que Él es experto en sanar es esa tristeza. A veces llegamos a un punto de depresión, Dios es capaz de sanarlo. ¿Por qué toco este tema? Bueno, porque la Biblia lo menciona de manera recurrente, muy frecuente. Y por otro lado, porque es una necesidad. Hay muchos que necesitan esa experiencia de cómo Dios borre esa tristeza y ponga el gozo y la alegría que Dios quiere que vivamos. Es una necesidad, que Dios cause una diferencia en tu vida. Esa ha sido mi oración. Dios puede sanar tu tristeza. Y al compartir este tema, quiero tomar como base, como fundamento, para explicar Proverbios 12:25, la experiencia de un profeta extraordinario en el Antiguo Testamento. Este profeta le tocó realmente una vida difícil, complicada, que cualquiera de nosotros, vivir las circunstancias de él, nos estremecerían, experimentaríamos un agobio. Esa es la idea.
Este profeta fue un instrumento de Dios para escribir 2 libros de la Biblia. Uno de ellos lleva su nombre, Jeremías, el profeta Jeremías. El otro libro que escribió se llama Lamentaciones y tiene ese nombre con toda propiedad porque la mayor parte son cantos de lamento, son cantos fúnebres de derrota. ¿Por qué? Porque experimentó como todas las situaciones que le tocó vivir, tremendas, sí lo dejaron en la lona, literalmente lo agobiaron. Te voy a dar una idea. Te invitaría a que leyeras todo el capítulo 3, particularmente de Lamentaciones, porque es una forma muy clara de cómo él estaba luchando con una profunda tristeza, hasta el punto que dice, en el versículo 20, es lo que te comparto, el versículo 20, para darte una idea de cómo se expresaba él. Siempre tengo esto presente y por eso me deprimo. Me parece un excelente resumen. Sí, llegó a sentirse literalmente en el pozo y así lo está expresando. Pienso en todas las circunstancias y me deprimo. Pero te lo comparto con toda confianza porque la buena noticia es que Dios lo sacó de eso. Dios lo sacó de esa profunda tristeza, lo levantó. ¿Cómo fue que lo levantó? Bueno, son muchísimas cosas que tenemos que aprender de él, pero hoy me quiero enfocar solamente en un pensamiento muy sencillo, pero muy fundamental para que tú y yo cooperemos en lo que Dios quiere hacer, para sanar completamente nuestra mente y nuestro corazón de cualquier tristeza. ¿Cuál es esa idea? Tienes que trabajar para ser bueno para recordar. Esa es la tarea que hoy te voy a poner. ¿Quieres que Dios sane tu corazón? ¿Quieres que Dios borre la tristeza? Tú tienes que cooperar y ser excelente para recordar. Evidentemente no cualquier cosa y no todas las cosas que en el pasado, no. Tienes que ser excelente para recordar la palabra de Dios. Esa es la idea que hoy te quiero compartir. Y por eso te quiero compartir algunos versículos de Lamentaciones capítulo 3, a partir del versículo 20 que ya te había compartido, y hasta el versículo 24. Y voy a resaltar, no todo el mensaje de estos versículos que es muy fuerte, muy efectivo, muy poderoso, sino esa sola idea. Tienes que ser bueno para recordar la palabra de Dios. Lamentaciones 3, del 20 al 24, menciona: siempre tengo presente este terrible tiempo, mientras me lamento por mi pérdida. No obstante, aún me atrevo a tener esperanza cuando recuerdo lo siguiente: el fiel amor del Señor nunca se acaba. Sus misericordias jamás terminan. Grande es su fidelidad. Me digo, el Señor es mi herencia, por tanto, esperaré en Él. No sé si notaste, pero en medio de esa profunda tristeza, Él dice, me atrevo, como que mucha valentía. Dice, me atrevo a tener esperanza. ¿Cuándo? Ojalá tuvieras la oportunidad de subrayar eso. Cuando recuerdo. Nuestros recuerdos son fundamentales. Obviamente no cualquier cosa. Cuando recuerdo todo el amor, toda la fidelidad, toda la misericordia de Dios, hay un momento en el que el tener una excelente memoria nos puede ayudar a salir de nuestra tristeza. ¿Qué implica esta expresión? Me atrevo a volver a tener esperanza cuando recuerdo. Bueno, que nuestros pensamientos son muy importantes. Recordar no es algo de poca importancia. Recordar cosas extraordinariamente positivas es importante. Implica que sí, Dios nos ha diseñado de tal manera que cómo manejamos nuestra mente sea determinante para la calidad de vida que cada uno podemos tener. Lo que pasa en nuestra mente es clave. Nuestros pensamientos más frecuentes, nuestros pensamientos más recurrentes le dan dirección a nuestra vida. Por eso hay una instrucción muy clara que le he compartido aquí en varias ocasiones. Filipenses capítulo 4, versículo 8 nos recuerda. Y ahora, amados hermanos, una cosa más para terminar. Concéntrense en todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro,
todo lo bello y todo lo admirable. Piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza. No podemos darnos el lujo de pensar en todo lo que llegue a nuestra mente, ¿no? Tenemos que ser selectivos, tenemos que tener un filtro, y este es un excelente filtro. Piensa en cosas excelentes, cosas que sean mediocres, hazlas a un lado. Te invito de manera muy, muy concreta a que te deshagas de todos los pensamientos negativos. Son demasiado frecuentes. Todos los tenemos. Pero tienes que luchar. Es un esfuerzo consciente de deshacer los pensamientos negativos y permitirte pensar únicamente cosas excelentes. No es fácil. Con la ayuda de Dios lo puedes hacer. Pero si no te atreves a obedecer esta expresión de la Biblia, vas a perder fuerza, vas a desfallecer, te vas a ir debilitando. Va a haber un momento en que estés tirado, emocionalmente hablando. Expresiones tan comunes como nadie me entiende. Expresiones tan frecuentes de nuestro diálogo interno. Yo soy el único que pasa por estas situaciones. A mí nadie me quiere. Situaciones de estar hablando mal de nosotros mismos. Parecería increíble cuando estamos tranquilos. Pero cuando enfrentamos luchas o que nos equivocamos, hasta feos nos vemos. Y nos pensamos que somos los más feos, o nos pensamos que somos los más inútiles, o los más torpes, o los menos inteligentes. Si estás haciendo eso, si te das cuenta y te sorprendes, ah caray, yo me estoy hablando negativamente a mí mismo, pídele perdón a Dios, porque no eres ninguna de esas cosas negativas. Dios a ti te diseñó con su sabiduría perfecta y con propósitos muy especiales. Y quiero puntualizar, realmente, para llegar a tener esos pensamientos que hagan a un lado todo lo negativo y sean pensamientos excelentes, lo que esté guiando nuestra vida, lo que nos esté dando vueltas y eso le dé rumbo, necesariamente necesitamos la verdad de la palabra de Dios y necesitamos alimentarnos constantemente. Nuestro cerebro es una máquina extraordinaria, muy capaz, pero de repente toma las cosas que son verdaderas y las cree. Toman las cosas como cada uno las podemos interpretar de acuerdo a nuestras experiencias, de acuerdo a otras cosas que hemos conocido que no son tan verdad, pero nuestro cerebro las acepta como verdad. Hay demasiadas mentiras en nuestra mente que nosotros nos creemos. Escucho con demasiada frecuencia, Dios se alejó de mí. No, Dios sigue estando en el mismo lugar. Los que de repente no aprovechamos la oportunidad que está al lado de nosotros son nuestros sentimientos, son nuestras interpretaciones de lo que pasa en nuestra vida. Por eso, una y otra vez, es una lucha. Necesariamente tenemos que volver a la palabra de Dios. ¿Cómo es el testimonio de uno de los salmistas? En el Salmo 77, el versículo 11 y 12 menciona: pero después me acuerdo de todo lo que has hecho, oh Señor. Recuerdo tus obras maravillosas de tiempos pasados. Siempre están en mis pensamientos. No puedo dejar de pensar en tus obras poderosas. Es un testimonio de cómo también al salmista lo sacó el ser bueno para recordar, la fidelidad, a través de la Escritura y a través de tantos testimonios que él mismo había experimentado en su propia vida. ¿Cuál crees que sea mi lucha más fuerte que yo tengo? En alguna ocasión pregunté en un grupo y dijeron la comida. Bueno, tienen algo de razón, pero no me refiero a eso. Mi lucha más fuerte es qué está pasando en mi mente. Saber escoger dónde me voy a concentrar, dónde me voy a enfocar, dónde voy a disciplinar mis pensamientos para que se dirijan en todo lo positivo. Y específicamente, la lucha es pensar de acuerdo a las verdades de la palabra de Dios. Quizá no te conozco, pero sé que es la misma lucha. Bueno, tienes que ser valiente. A eso me refiero.
tú y yo podemos permitir que Dios sane nuestra tristeza siendo buenos para recordar la palabra de Dios, buenos para recordar cómo Dios ha sido fiel, ha sido misericordioso y nos ha dado mucho más allá de lo que nosotros nos podemos imaginar. Tienes que hacer un esfuerzo fuerte e intencional por tener una excelente memoria y recordar la fidelidad de Dios. Eso trae fuerza a tu vida. La pregunta es, ¿cómo le hacemos? Bueno, te doy una sugerencia, para mí ha sido sumamente efectiva. La invitación es a que tú te conviertas en el mejor predicador para ti mismo. Que tú te sermones, que tú te hables de una manera frecuente la palabra de Dios. Tú mismo la repitas para ti mismo. Que tú la reflexiones, que tú llegues a meditarla, que tú encuentres la manera de que la palabra de Dios tú te la estés diciendo, aplicando, afirmando a ti mismo. Te pongo un par de ejemplos. Un ejemplo es el Salmo 3. El Salmo 3, te voy a mencionar el versículo 3 y el versículo 6 que mencionan. Pero tú, oh Señor, eres un escudo que me rodea. Eres mi gloria, el que sostiene mi cabeza en alto. No tengo miedo a los 10,000 enemigos que me rodean por todas partes. Es lo que dice la Escritura. Tú puedes estar pensando, es que me va a ir mal en esta situación, es que hay mucho peligro y es que me voy a enfermar, es que corro el riesgo. O puedes decidir enfocarte, es que Dios es un escudo que me rodea y que lo empieces a creer porque es verdad. Y no va a pasar en mi vida algo que no está en el control de Dios. No va a pasar en mi vida, experiencias buenas o negativas. Vivimos de todo, pero no va a pasar ninguna que Dios no sea capaz. ¿Por qué? Capaz de transformar una bendición. ¿Por qué? Porque Él es mi escudo. Está diciendo el salmista aquí, no voy a temer a 10 millares de gentes. Estamos hablando de 10,000 gentes que estén en mi contra. Oye, a lo mejor sí tengo enemigos, a lo mejor sí tengo gente que busca hacerme daño. Pero qué diferencia es pensar que Él es mi gloria, Él es el que levanta nuestra cabeza, es el que me protege. Ese diálogo, tú mismo tomas la palabra, poco a poquito, y la vas predicándola a ti mismo, a tu mismo corazón. El Salmo 27, el versículo 1 también menciona, el Señor es mi luz y mi salvación. Entonces, ¿por qué habría de temer? Ahí se está predicando a sí mismo el salmista. Se está recordando, el Señor es mi luz, Él me va a guiar, Él me va a iluminar el camino. Es mi salvación, es decir, es el que me da la victoria, es el que me va a ayudar finalmente. Yo puedo tener muchas limitaciones, pero estoy centrando mi pensamiento en Dios y Él mismo se dice a sí mismo, el salmista, ¿de quién voy a temer? Y poco a poco, ahí vamos siendo mejores, hasta que lleguemos a ser excelentes para memorizar. Ese es mi anhelo. Conviértete en el mejor predicador para ti mismo. Llénate de la Escritura, aplícala a tu vida, reflexiónala para ver cómo Dios desea que tú tienes la ayuda del Espíritu Santo. Y una promesa más que te comparto, solamente para que esté llena tu mente de las promesas de Dios. Isaías 41:10. Te recomiendo, memorízala. Y dice Dios, que la hagas tuya. Dice, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. No hay excepciones. No hay momentos en los que de repente, aquí no voy a encontrar la ayuda de Dios. No, siempre nos va a sostener, nos va a fortalecer. Bueno, son tantas las expresiones, pero ese es el reto. Conviértete en el mejor predicador para ti mismo. Sin lugar a dudas, Dios desea llenar tu mente y tu corazón de esperanza.
Dentro de sus planes está el que no vivas con tristeza. ¿Te acuerdas lo que mencionábamos al principio? Proverbios 12:25. La preocupación agobia a la persona. Una palabra de aliento lo anima. Parece muy simple. Algunos han comentado, oye, de repente es demasiado simpleza creer esas cosas. Y estoy de acuerdo. Si fuera mi palabra, bueno, tendría un poquito de poder, pero no para sacar a alguien de situaciones muy complejas. Es que lo que nos ocasiona tristeza son problemas fuertes, de tiempo, tragedias. Y bueno, se quedan cortitas cualquier palabra. Pero si no fuera mi palabra, si no fuera la palabra de Dios, te puedo asegurar, sí hace una enorme diferencia. La palabra de Dios es viva y es eficaz. La palabra de Dios es poderosa más de lo que nos podemos imaginar. Por eso te animo, conviértete en el mejor predicador. Conoce la Escritura, aplícala a tu vida, a tu mente y a tu corazón, y se va a cumplir milagrosamente esa sentencia de Proverbios 12:25. La preocupación agobia, sí, todos sabemos lo que es eso, pero una palabra de aliento, una palabra que viene de la verdad de Dios, trae ánimo, trae fortaleza, trae alegría. Antes de concluir, les comparto lo que dice el Señor Jesús en Juan 15:11. Les he dicho estas cosas para que se llenen de mi gozo. Así es, desbordarán de gozo. No me cabe la menor duda. Dios desea que tu experiencia y mi experiencia esté marcada por su gozo. ¿Cómo podemos identificar ese gozo? Bueno, pues permanente, no depende de las circunstancias, pero aquí menciona, se desbordará. La gente lo va a notar, no solamente tú. La gente se va a contagiar. Cuando tú tengas el gozo, no que nos da una experiencia positiva de lograr una meta, no, el gozo sobrenatural de Dios en nosotros. ¿Cómo lo podemos tener? Jesús está diciendo aquí, en los versos anteriores, estas cosas se las dije para que tengan mi gozo. ¿Cuáles esas cosas? Te las resumo en una cosa. Necesitamos tener una relación personal con Jesús. Necesitamos que para nosotros Jesucristo llegue a ser nuestro mejor amigo. ¿Cómo empezamos esa amistad? ¿Cómo empezamos esa relación personal? Cuando tú te das cuenta de lo que Jesús hizo por ti, cuando te das cuenta de que Él murió, y no fue un accidente, fue algo planeado para entregar su vida en el lugar de nosotros. Pero no solamente entregó su vida, también la volvió a tomar. Cuando te das cuenta que eso fue por amor a ti y a mí, y confías en Él, ahí es el primer paso. Esa gratitud te lleva a decirle, Señor, quiero conocerte, quiero tener una relación personal contigo, y llegas al punto en que te das cuenta de que Él puede hacer de tu vida su habitación. Su Espíritu Santo de manera real, no es sentimental, no es figurada, no, de manera real. El Espíritu Santo llega a vivir en tu corazón. ¿Cuándo? Cuando tienes esa fe, donde puedes responder, te entrego mi vida. Hoy te invito para que tomes esa decisión que va a marcar una importante diferencia en tu vida. Ábrele tu corazón a Jesús, entregándole tu vida entera. Dile en oración, Dios está ahí, donde quiera que estés, ahí está Dios contigo. En cualquier circunstancia, concéntrate en Dios y dile, Dios, muchas gracias, porque tú quieres que viva una vida de gozo. Ya no quiero vivir a medias, no quiero vivir mucho menos con tristeza. Hoy te pido, ven a vivir a mi corazón, perdona mis pecados, limpia mi vida, y tú toma el control de mi vida en todos sentidos. Me entrego a ti, te reconozco como mi Señor y Salvador, y lo hago confiando únicamente en el Señor Jesús. Puedes expresarlo con tus propias palabras. Lo importante es que sea algo muy sincero.
Si tú hiciste esta oración o te encantaría poder tener más información para dar ese paso inicial de entregar tu vida a Jesús, estamos para servirte. Nos encantaría que te comunicaras con nosotros a través de todos los medios que tenemos a tu disposición. Hazlo con toda confianza. Queremos orar por ti, queremos orar por tu familia, queremos estar compartiendo algún material, algunas reflexiones fundamentadas en la Biblia, que es efectivamente lo que nos hace crecer. Dios quiere que crezcas. Te ama tal como eres, pero nunca te va a dejar así. ¿Por qué? Porque te ama y Él desea que tú puedas crecer. Que el amor de Dios y su presencia llenen tu vida y tu familia. Que Dios te bendiga. Si es la primera vez que tú hiciste esta oración, por favor ponte en contacto con nosotros. Queremos orar contigo, queremos caminar juntos, así que aquí en la pantalla estarán apareciendo los medios de comunicación y las redes sociales. Por favor, no dudes en contactarnos. Por otro lado, también queremos aprovechar esta oportunidad para invitarte a que nos acompañes de forma presencial. Aquí en la pantalla está apareciendo la dirección y los horarios que tenemos. Esperamos verte ahí. Contamos con 3 horarios, 9 de la mañana, 10:45 y 12:30. Será todo un gusto conocerte. Y ya casi para finalizar, queremos compartirte los videos de Ánimo Inquebrantable. Estas son pequeñas cápsulas de ánimo, de aliento, que estamos totalmente seguros serán de mucha bendición para tus contactos y para ti. Así que por favor, regístranos en el teléfono que está apareciendo aquí para que podamos compartirte estos videos. Fue todo un gusto verles y tenerles aquí una semana más en su programa Camino, Verdad y Vida. Nos vemos la siguiente semana.